Bueno, hola a todos. Aquí feliz y emocionada de otro domingo más de historias que contar y bueno, con un invitado extraordinario, Jonathan Bloom. Muchos lo conocen. Estoy segura que va a ser una historia que contar increíble. Y bueno, aquí tengo muchos admiradores que ya se están conectando para escucharnos. Voy a proceder a invitarlo. Pido y pues llevarles hoy esta historia que contar maravillosa. Estoy de verdad sumamente agradecida de tener la oportunidad de tenerlo en cámara hoy. Aquí está. Hola, ¿cómo estás? Sabía que íbamos a conectarnos rapidito. Sí, esto es rápido y la verdad, después hablaremos, pero cosas de lo que he aprendido en mi vida profesional, que tienes que estar siempre antes de tiempo de la hora que fijaste una reunión. Así que aquí estoy listo para arrancar. Así es, fíjate que cuando empecé historias que contar, una de las cosas y objetivos que me propuse es que todos los programas iban a empezar a las 11 en punto de la mañana. Y eso lo he mantenido, creo que llevamos 120 programas. Súper importante para ser exitoso, siempre empezar las cosas a tiempo. Bueno, y me das pie para comenzar tu historia, porque lo hablé fuera de cámara contigo, pero hay muchas cosas que de ti de repente el público no conoce. Bueno, gente que te sigue ha visto que haces carreras, maratones, etcétera, pero me da pie para empezar por ahí, porque, bueno, nos une esa pasión por el Así es. deporte y esas analogías que uno constantemente puede realizar cuando eres un deportista de alta competencia. Y bueno, te pregunté, y así empezó nuestra conversación fuera de cámara, ¿cómo entraste en ese mundo? Y a mí me da mucha risa cada vez que oigo deportista de alta competencia, porque si hay algo que yo en mi vida imaginé que iba a hacer, era el deporte. Eh, Me acuerdo que tú me preguntaste que cómo era mi vida deportiva en primaria, y la verdad, yo era el gordito de primaria y el gordito de No. bachillerato. Era siempre el mejor alumno de la promoción, pero los profesores tenían que hacerme los exámenes de educación física teóricos, porque si no, no había forma y me bajaba el promedio. Entonces, me acuerdo, ellas hacían los consejos de profesores, me hacían mis exámenes teóricos de educación física y así lo lograba pasar. El deporte no era algo que estaba presente. Mis padres intentaron todo. Me acuerdo que me metieron en béisbol en Hebraica y creo que debe haber una sola foto mía con traje de béisbol porque creo que fue la única vez que fui. Después, un poquito más adulto, empecé a hacer karate. Estuve, no sé, un mes, 2 meses, 3 meses, pero era algo que el deporte, la verdad, no iba conmigo. Creo que fue algo mucho más consciente, y ya estando aquí viviendo en Estados Unidos, todo comenzó como esa mentalidad de quiero llegar a ser adulto mayor y poder disfrutar mi vida en pleno. Y para eso, ¿qué necesito? Bueno, que mis músculos protejan a mis huesos, quiero poder hacer todo absolutamente solo. Y ahí empezó, ¿no? Poco a poco, un poquito con gimnasio, un poquito fuerza, y terminé en el mundo de los maratones, cosa que hoy todavía me parece increíble. Pero me contabas esa primera carrera que empezaste pensando que ibas a correr 5 kilómetros y también cómo te sentiste corriendo tu primer kilómetro. Mira, como te conté, yo empecé porque mi esposo estaba entrenando ya para triatlones, y entrenar para triatlón, tú sabes, es larguísimo. Tienes que dedicarle muchísimo tiempo y los fines de semana se pagaba muy temprano en la mañana y volvía al mediodía a la casa. Entonces ya después de un tiempo yo dije, bueno, la verdad es que para pasar más tiempo juntos, yo debería también sumarme a eso. El primer kilómetro fui diciendo de todo el tiempo. Es imposible, esto yo no lo puedo hacer, no lo puedo lograr. Pero yo creo que es eso como lo que te reta, te obliga a seguir progresando. Y bueno, yo sentí que ya podía hacer 5K y Andrés un día me dice, hay una carrera en Miami Beach, te voy a escribir para el 5K. Yo, buenísimo que me vas a escribir al 5K. Llegan los VIP, que son los números, para quien no lo sepa, los números con los que vas a correr, con los que identifican en la carrera, y veo que mi VIP dice 10 kilómetros. Le digo, Andrés, aquí se equivocaron. Me dice, no se equivocaron, tú estás listo para correr 10K. Yo le digo, ¿cómo voy a estar listo? Tú estás listo para correr 10K. Entonces, la primera vez que esa distancia fue en una carrera que la verdad cuando uno hace esas carreras, en realidad es un tema contra ti mismo. Es cómo me reto yo a lograr hacer ese objetivo. Y bueno,
lo pude hacer y ahí me piqué cada vez un poquito más, empezamos a hacer 10K, dije, bueno, voy a hacer mi primer medio maratón y la verdad el medio maratón yo sentía que era algo lo suficientemente cómodo para mi cuerpo y me mantuve un tiempo así hasta que llegó un poquito antes de COVID, dijimos, bueno, ¿y qué tal si empezamos a entrenar para maratones? Y dijimos, ok, Bueno, empezamos a entrenar para también en maratones. COVID, para interrumpirte ahí un poquito, porque me parece interesante, no había nada que hacer. Y cuando uno salía a correr era como que una manera de hacer algo. Y ahí fue donde dijimos, bueno, la verdad, para nosotros COVID no nos cambió la rutina porque ya veníamos corriendo. Nosotros decidimos, si bien íbamos a trabajar desde casa, yo trabajé muy poco desde casa y después te cuento por qué. Vamos a mantener esa rutina, pararnos muy temprano, salir a entrenar, desayunar, cambiarnos, vestirnos, sentarnos en la oficina, volver a cambiarnos, para que la rutina no cambie para nada. Entonces, queríamos hacer el primer maratón y el primero habíamos dicho que iba a ser Nueva York. Obviamente lo suspenden, pero aparece algo donde dicen, bueno, si completas el maratón de forma virtual, en donde nosotros con el Garmin íbamos a medir que corríamos los 26,2 millas, logras una participación para el año que viene. Entonces hicimos alrededor del círculo de aventura 9 vueltas Locura. para poder completar nuestro maratón virtual y ahí empezó el ciclo. Entonces el año siguiente, 2022, fue mi primer maratón oficial en Nueva York y de ahí en adelante yo dije, bueno, ¿sabes qué? Me provoca entonces completar esos 6 majors. Vamos a ver si lo podemos hacer y la verdad es que es difícil porque o tienes que clasificar o tienes que entrar con lotería o tienes que ir con una agencia y lo hemos podido hacer. En el 22 hicimos Nueva York, en el 23 hice Berlín, que ha sido mi mejor tiempo en maratón, y por una de esas razones te dan como una identificación, y esto se ha quedado pegado aquí, esta cintica, que fue mi mejor maratón, una cintica de tela, y la verdad es que la guardo con mucho recuerdo, Wow. ni huele mal, ni se cae, yo digo, bueno, por alguna razón eso está ahí pegado. En el 24 hicimos dos, no era mi plan nunca hacer 2 maratones al año, yo quería hacer Chicago, pero salí seleccionado en la lotería para correr Tokio. Y me acuerdo un día Andrés se levanta en la mañana y me dice, te ganaste la lotería. Y yo, pero ¿qué lotería? ¿De qué estás hablando? No entiendo. ¿Cómo que me gané la lotería? Sí, 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 te ganaste la lotería para ir a Tokio. Y, gran cosa. No, eso es súper difícil, tienes que ir a Tokio. Y eso era como 3 meses antes de ya ir al maratón. Entonces, bueno, hicimos Tokio, después hicimos Chicago ese mismo año, después hicimos Londres en el año 25 y nos quedaba nada más Boston. Y Boston lo vamos a hacer, si Dios quiere, este año 2026 en abril, que para mí eso era ya como la cúspide. Clasificar para Boston es literalmente imposible. Para gente de mi edad probablemente tendría que hacer un maratón en 3 horas 10. Entonces teníamos como dos opciones. O nos metíamos en charity, que es recaudar para una buena causa, o íbamos por agencia de viaje. La verdad que mi primera opción siempre iba a ser por charity, pero es un proceso también larguísimo. Hay tanta gente que quiere participar, te tienes que registrar, hacen una entrevista, etcétera, 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 y te seleccionan. Pero a través de una agencia de viaje, creo que esa historia de que yo iba a hacer mi sexto maratón y ese sexto maratón coincidía en el día de mi cumpleaños, Wow. porque va a ser el lunes 20 de abril, nos dijeron, sí, aquí tienen 2 cupos, vengan a participar con nosotros y de verdad estamos como súper agradecidos y creo que va a ser uno de los mejores regalos de cumpleaños que he podido tener, ¿no? Wow. Siempre yo decía, bueno, voy a hacer esos 6 maratones y me retiro de los maratones, pero ya van por 7 porque abrieron Sydney, ya van a abrir Sudáfrica, después van a abrir Shanghai, y la verdad creo que lo hemos utilizado como una forma de conocer nuevos territorios, aprovecharlo de ir de vacaciones. Creo que no hubiera ido a Japón si no hubiera sido por el maratón y creo que ha sido el mejor viaje de mi vida, estar metido ahí en esa cultura, aprovechamos y pasamos 2 semanas allá. Entonces creo que este mundo de deportes no es nada más deporte, sino nos ha permitido también como conocer otras culturas a través de algo súper sano, ¿no? Entonces, nos ha encantado. No, 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 es increíble la historia y aparte para seguir con las analogías de las carreras, pues quieramos ahorita, por eso es que también, perdón, no sé, que me entró una llamada y tengo el teléfono en modo silencio, grave. Quería conocer un poco ese hombre detrás de las carreras,
porque pues obviamente personas que entran, porque es muy común entrar a los maratones en una edad tardía, que no es tardía, pero es una edad madura, por llamarlo así, y cada uno entra con su paquete. Y quiero un poco entender de dónde viene Jonathan y un poco esos inicios en tu vida y hablar un poco de tu trayectoria pues profesional. Y quiero remontarme, además de ese niño en la infancia gordito, estudioso, ¿qué te llevó por la vida a estudiar lo que estudiaste? Porque eres ingeniero civil y luego la vida te lleva a entrar en un mundo de media. Sí, yo me acuerdo que desde chiquitico quería ser ingeniero civil o arquitecto y eso lo tenía como súper claro. No solo me gustaban las matemáticas, sino mis papás les encantaba el tema de real estate en Venezuela. Y siempre me acuerdo los fines de semana ir a ver nuevos proyectos, pasearnos por nuevas obras. eh, Ellos les gustaba invertir, comprar propiedades, alquilarlas, venderlas. Entonces, la verdad como que me llamaba demasiado la atención el mundo de la construcción. Entonces, para mí era como obvio que iba a ser ingeniero civil o arquitecto. Eh, Al final yo decía, arquitectura se vuelve un poco como más subjetivo y tú decías, voy a pasar horas haciendo maquetas y después a lo mejor a algún profesor no le va a gustar y la va a romper. Y me gustaba mucho el tema de matemática, física. Y dije, bueno, yo voy a ser ingeniero civil. Disfruté muchísimo mi carrera. La verdad, fui hasta preparador en la universidad de diferentes cosas porque me encanta también como el, Estudiaste en la Católica, en la Universidad Metropolitana. en la En Metropolitana. en la Metropolitana. Eh, Cuando me graduó, decido trabajar en ingeniería y el primer trabajo que consigues es de ingeniero residente de obra. Eh, para mí la verdad es que fue algo increíble, ¿no? Poder ver cómo se construía una obra desde cero fue excelente, pero entraba ese piquito, ¿sabes qué? Yo como que quisiera ser constructor. A mí me gusta este mundo de ver crecer los edificios, venderlos, ver que la familia lo vaya a ocupar y dije, me hace falta saber algo de business. Necesito estudiar ahora algo que tenga que ver con negocio y es donde decido entrar en un MBA. Obviamente en esa época todavía existía Funda Yacucho, entonces digo, yo puedo aplicar a cualquier universidad fuera de Venezuela. Eh, pero mantenía todavía una vida comunitaria en Caracas muy fuerte. Yo desde que empecé bachillerato pertenecía como al movimiento de danzas israelíes en hebraica y mantuve eso durante toda mi carrera universitaria, mientras estudiaba y yo decía, la verdad es que no me siento como listo para desconectarme y decidí, bueno, voy a estudiar en el IESA. Es una escuela de negocios súper reconocida. ¿Y por qué no? Hago mi MBA en Venezuela, puedo mantener mi vida comunitaria. Aproveché, hice un programa de intercambio en el MBA en Londres, en London Business School, y pude mantener, digamos, todos mis contactos con la comunidad. Cuando termino el máster, digo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Sabes? Me sentía como con demasiada información, demasiadas funciones organizacionales que uno aprende, demasiadas industrias diferentes que uno vi y apareció el mundo de la consultoría. De estas ferias de empleo que se hacían en el IESA, vienen las empresas consultoras a hacer su presentación y comenzar el proyecto de reclutamiento. Me acuerdo que apliqué en absolutamente todas. eh, Quedé también seleccionado en todas. Y entonces tuve la oportunidad como de escoger la que me parecía que me iba a aportar más a mi carrera, la que era más reconocida, la que tenía mayor prestigio. Y entonces entro a trabajar en McKinsey and Company en el año 97. Me acuerdo mis inicios de McKinsey fueron terribles, terribles. Me enfermé con un dengue y después todo me estresaba. Y es que me empecé a dar cuenta que cuando tú eres consultor, eres el representante del nombre de la firma en la empresa con la que vas a trabajar y tú te terminas convirtiendo en el experto. Y yo decía, pero ya va, estoy trabajando en una compañía de telecomunicaciones, en ese momento CanTV, y yo no sé nada de esto. O sea, para mí era un estrés muy grande y me enfermé. Me enfermé y me acuerdo que llegué con el socio de la compañía y le digo, Alejandro, la verdad es que lo siento mucho, pero yo tengo que renunciar. O sea, yo no aguanto este estrés. Eso fue a los 3 meses de haber comenzado. Y obviamente me dijo, es normal, usa todos los recursos de la empresa. Aquí todos los proyectos que tú estás haciendo
ya McKinsey lo has hecho en otra parte del mundo. Entra en la librería, ve qué equipos lo han trabajado con diferentes clientes, organiza llamadas con ellos y eso me cambió la vida. Literalmente, todo el conocimiento que tiene una firma de consultoría es muy fácil de transmitir sin importar en qué parte del mundo te encuentres. Entonces, muy rápido me convertí en el experto en telecomunicaciones, haciendo programas. El trabajo que hicimos para Encan TV, me acuerdo que después trabajamos para la Asociación Bancaria de Venezuela, un tema completamente diferente y me tuve que convertir en el experto de una forma muy, muy rápida. Tuve dos proyectos fuera, uno en Jamaica súper divertido, en donde el FOGADE de Jamaica tenía como una cantidad de bancos que había agarrado y teníamos que hacer el proceso de venta al sector privado. Entonces nos tocó el proceso de valoración de los bancos, los roadshows para presentarlo a los inversionistas y tuve varios proyectos de telecomunicaciones también en Colombia. Sin embargo, mi último cliente fue Venevisión y estuve 2 años haciendo proyectos en Venevisión. Creo que fue desde 1999 hasta el 2001 y pasé por todas las funciones organizacionales. La verdad es que con McKinsey estábamos ayudándolos a hacer una reorganización de la empresa, un sistema de costos que fuera como más adaptado a una compañía seria en donde un área no puede pagarse y darse el vuelto. Si tú eres el productor, tú no puedes manejar también los servicios de producción. Entonces, la verdad fue un proceso complejo, porque como yo digo, en Venevisión era muy difícil hacer un organigrama, porque yo lo llamaba, esto es un personigrama. Tenías gente trabajando con demasiada trayectoria, personas como Joaquín Riviera, que en paz descanse, eh, que era el productor, que acaparaba también las áreas de servicios de producción. ¿Cómo vamos a separarlo de todo eso? Pero bueno, poco a Y poco, en ese momento Venevisión todavía no se había internacionalizado, estamos hablando solo estamos hablando Venezuela. del año 99, ya había comenzado el proceso de venta de telenovelas en el exterior, por lo cual era muy importante entender los costos reales de producción. Entonces, creo que por eso entró McKinsey y la verdad es que yo me sentía súper a gusto trabajando con Venevisión. En ese momento me acuerdo, Steven Bandel y Cristina Pieretti estaban como en la parte corporativa del Grupo Cisneros y cuando terminamos uno de los proyectos me dice, mira, eh, el, pro- el último proyecto que yo hice era buscar el nuevo presidente de Venevisión en ese momento. Esa persona trabajaba en una compañía del grupo en Puerto Rico y a mí me tocó ir como a capacitarlo. O sea, llevas 2 años aquí en la empresa, tienes un conocimiento de todo lo que se hace, sabes quién está en cada una de las posiciones de liderazgo, sabes quién le reporta, sabes los pros y los contras, vete y prepara a esta persona. Hice ese proceso y ahí me dicen, bueno, y la verdad es que si puedes, quédate trabajando con nosotros para que implementes toda esta cantidad de, de recomendaciones que McKinsey está dejando. Entonces, me acuerdo muchas veces el CFO que trabajó conmigo toda la vida me dice, tantos dólares pagamos y esto fue lo que nos quedamos, ¿no? Que eran eh, y era como un cuento muy, muy, muy divertido. Y entonces, bueno, yo les dije, chévere, ¿qué posición quieren? La que tú quieras. Entonces, en ese momento creé un área que se llamaba Dirección de Planificación y Control de Gestión, que al final terminó siendo un área de consultoría interna. Entonces, me permitía como interactuar con todas las áreas y terminar de implementar todas esas funciones y todas esas recomendaciones que habíamos dejado en McKinsey para Venevisión. Eh, Ahí estuve, entré en el 2001 y estuve hasta el 2007 haciendo más o menos lo mismo con todas las áreas y surgió una posibilidad, me buscaron de Entertainment Television para manejar la operación. Yo la llamo internacional, pero en ese momento todavía Venezuela era como el centro operativo de canales importantes de cable. Entonces yo llevaba toda la parte de negocios para Entertainment Television, que en ese momento eran muchísimas señales. Era una exclusiva para Venezuela, una para Argentina, una México, una Brasil y el resto para Latinoamérica. Entonces teníamos una operación muy grande. Para mí fue como la oportunidad excelente para vivir un poco la internacionalización, que era algo que siempre quería hacer, y estaba súper contento. Y eso fue del año 2007 hasta el 2011, cuando el 2011 recibo otra vez una llamada de Venevisión. Y yo digo, wow, pero ¿qué pasa? Entonces, eh,
me reúno y me dicen, bueno, está habiendo un proceso de cambio generacional. El señor Cisneros, que en paz descanse, iba a dejar ya como CEO a su hija Adriana, y Adriana quisiera comenzar a crear un grupo de ejecutivos un poco más contemporáneos con ella. Entonces, ahí comenzó el proceso, esa conquista de por qué volver. Y ya era volver no solo con plan a Venevisión, sino con todo ese plan de internacionalización. Adriana tenía una idea de separar todo lo que estaba haciendo la Corporación de Cisneros en diferentes áreas. Y en ese momento creamos tres áreas, la que yo manejaba que se llamaba Cisneros Media, una que se llamaba Cisneros Interactive, muy de visión de futuro para ese entonces, desde el 2011, pensar ya en todo el negocio digital que se iba a formar, y una tercera área que se llamaba Cisneros Real Estate, en donde estaban comenzando a desarrollar proyectos en República Dominicana. Entonces, obviamente dije que sí. Era trabajar con una familia que yo conocía muy bien. A la única persona que, por cierto, no conocía era Adriana, porque no habíamos coincidido cuando yo trabajé la primera vez en Venevisión. Había conocido a sus hermanos, pero ella estaba afuera estudiando universidad, y nunca habíamos coincidido. Entonces, creo que eso terminó de cerrar el círculo, y fueron unos años espectaculares en donde volví en el 2011 y estuve hasta 2023-24. No, 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 es que me fascina esa historia y además tuve el privilegio y el honor de tener en el programa a Steven, así que los invito a escuchar la historia que contar con Steven Bandel porque es increíble todo lo que se hizo en esa empresa y la visión, como tú lo dices, de Gustavo, de padre de Adriana, que en paz descanse, y pues de Adriana en ese momento. Y me llama mucho la atención cuando Steven cuenta su historia cómo lo recluta Gustavo y es un poco como Adriana te recluta a ti. Y ahí me da pie para contar un poco tu historia de tu pasado, porque me llama la atención, vuelvo y repito, cuando Steven me cuenta, cuando esa entrevista que le hizo Gustavo a Steven, eh, Steven llega a voy a contar esta historia porque a ver cómo es la tuya. Steven llega a casa de Gustavo y Gustavo, en vez de preguntarle su trayectoria profesional, lo que le interesa es su vida, de dónde viene, sus raíces. Y por eso es tan importante saber de dónde venimos. Imagínate, porque estás ocupando un puesto donde las decisiones pasan a ser fundamentales y la toma de decisión, la rápida toma de decisión, y para eso tienes que ser una persona con valores y principios. Entonces, quiero Y me juntar. acuerdo, y déjame interrumpirte, que mi primera reunión con Adriana fue en su casa. Fue una cena donde estaba ella, estaban sus hijos chiquitos, y me acuerdo vinieron a saludarme con sus peluches. Ah, Y después fue una reunión en Nueva York en la oficina de Gustavo. Y es muy como tú dices, es quién es la persona que está detrás de un título, de un cargo, porque va a participar con nosotros en esas decisiones más importantes. Y literalmente fue así, igualito. pues vayamos a ese pasado, porque es muy interesante hablar, obviamente, papá, mamá y abuelos, porque cada uno tiene una historia y pues está comprobado que nosotros cargamos en nuestro ADN esa historia y parte a lo mejor, quién sabe, de tu resiliencia, de volver a comenzar, porque ya llegaremos a ese punto. 2024 termina toda esta historia y comienza una nueva. Entonces, parte de esa resiliencia, de ese volver a empezar, de decir yo puedo, pues viene, está inscrito en nuestro ADN. Conozcamos un poco de esta historia, ¿no? De estos padres y estos abuelos. Mira, somos una familia pequeña. Eh, Mi papá tuvo un hermano que falleció, mi mamá fue única hija, nosotros somos nada más dos hermanos, pero siempre hemos sido súper unidos. Tuvimos, yo digo, el privilegio de haber contado con nuestros cuatro abuelos, que la verdad no mucha gente puede haber dicho, viví por lo menos 25 años de mi vida con cuatro abuelos en Venezuela, adorables por lado de papá y de mamá, eh, que también tienen sus historias difíciles. Unos estuvieron en campo de concentración, Hablemos un otros. poco para poner en contexto. Jacobo, tu padre, eh, Simón es mi papá,
Perdón, Jacobo, Jacobo el abuelo. Jacobo, mi abuelo, él nació en 1915 en Viena. Y mi abuela, su esposa Grete, nació en 1924 en Freiburg. Grete, por problemas que ya comenzaban a pasar con el nazismo, se mudan a Stuttgart, en donde viven la noche de los cristales rotos y deciden en algún momento su familia, y no toda la familia, porque ella tuvo que dejar a su hermana que se fue hacia Londres, dejaron a su abuela, se vienen a Venezuela. Y llegó a Venezuela en el año 40. eh, Y su con, hermana, vale la pena comentarlo porque todos estos intentos que hicieron los padres para salvarlos y su hermana lamentablemente fallece, pero ella logra salir con Kindertransport a Londres. Correcto, que al final termina quedándose allí y fallece, creo que en Escocia, y no la ven más. Y la abuela de ella se quedó en Alemania y fue a campos de concentración y lamentándolo mucho muere en campos de concentración. Pero yo creo que mi abuela se reinventó su vida, llegó muy joven a Venezuela, conoce a mi abuelo Jacobo en Venezuela, en donde se casan. Y tu abuela nace Mi abuela nace en Freiburg, en Alemania. Freiburg. Eh, Se casan en 1940 y ahí comienza como su historia familiar. Ella llega como una nana en casas de familia. Eh, y bueno, después se casa con mi Muy abuelo, joven, ¿no? muy, Tenía muy 18 joven. Se años cuando casaron, creo que se casan a los 18 años y comienzan a formar su familia con muchísimos valores judíos. El papá de mi abuelo, Jacobo, tenía Antes de una especie. entrar, me gustaría mostrar esta foto de la Sí, abuela, hermosa. Este es un testimonio que está en Exilio a la Vida, donde está su biografía. Y ella y, trabajó, no lo quiero dejar de decir porque si no mi mamá me mata. y no podemos, no podemos no decirlo. Trabajó en Damas de Atikva con la señora Leonor Mishkin y yo me recuerdo muchísimo de tu abuela. De hecho, aquí te mostré una foto hace poco, te la mandé, déjame ver si lo ubico rapidito, de su trabajo en Damas de Atikva en Venezuela. Aquí está. Sí, ella era incansable y la verdad que disfrutaba mucho de todos esos temas de colaborar y de colaborar no solo con la comunidad, porque a través con Damas de Jatigua la verdad es que colaboraban con quien más lo necesitaban, hospitales, casas para ancianos, etcétera, etcétera, y creo que toda su vida se dedicó a eso, ¿no? Una de las fotos que tú me mostraste, la verdad, fue uno de esos reconocimientos que le dieron de no sé cuántos años de labor que tenía con Damas de Jatigua y es algo que ella siempre quiso mucho en su casa. Entonces, bueno, mi abuela y mi abuelo mantuvieron una vida judía en Venezuela muy bonita. Eh, Ellos disfrutaban muchísimo de las festividades. Creo que de las cosas que más les gustaba era ir a la sinagoga. Eran muy, muy, muy sociales, ¿no? Y esa vida social también en la sinagoga. Me acuerdo siempre de las cenas de Shabbat en su casa. Eh, y creo que de ahí también vienen parte de ese arraigo a los valores judíos, uno no es religioso, pero sí es practicante, entonces la necesidad de estar en todas las celebraciones, los ser de Pesa, Yom Kippur, Rosh Hashanah, etcétera, etcétera. Y todo ese tema de resiliencia, porque es dejar todo para volver a comenzar, dejar todo para volver a comenzar. Lo Que, tienes que lo mismo ocurrió del lado de mis abuelos paternos. Ambos nacieron en Chernobyl. Si mi abuelo de nombre. Philip nació en 1905 y Gusta nació en 1919. Y ellos sí tuvieron que vivir en campo de concentración durante 3 años. Tuvieron desde el 41 al 44 en Transnistria, eh, y lograron salir con vida. Pero sin embargo, la mamá de mi abuela se quedó en alguno de esos momentos que tenían que pasarse de tren y, nadie sabe qué pasó con ella. Y cuando logran salir con vida del campo de concentración, van a Israel. Van a Israel, en donde estaban sus hermanos, su familia, y nace mi mamá. Mi mamá nace en Israel en el año 49
Pero cuando tenía 3 años, mis abuelos deciden irse a Venezuela. Eh, una tierra de oportunidades, una tierra en donde vieron crecer a su familia, donde llegan de una forma muy, muy humilde. Y me acuerdo, tuvieron al final una fábrica de tela y trajeron a varios de sus hermanos del lado de mi abuela, de mi abuelo, de Israel, para trabajar con ellos. Y, y la verdad es que yo disfruté mucho todo ese tiempo con ellos. Me acuerdo que para nosotros era sagrado los domingos ir a almorzar con los abuelos y pasar la tarde con ellos. Y me acuerdo mucho de mi infancia de eso, como eran los sábados y domingos con mis abuelos. Creo que eso es parte de lo que nuestros padres nos inculcaron de disfrutar tu vida familiar, que es donde más vas a aprender tus valores, ese arraigo, y la verdad es que se los agradezco mucho. Yo me acuerdo, después de que fallecieron mis abuelos Kurz, yo hasta siendo grande, yo iba todos los sábados a almorzar a casa de mis abuelos Jaco y Grete mientras ellos estaban con vida, porque para mí era algo como natural. El plan de sábado a mediodía de Jonathan era almorzar con los abuelos. No importa que hubiera alguna reunión de negocio que había que hacer, algún compromiso social, algo que teníamos que hacer en Hebraica, pero eso me quedó. Y creo que es algo como súper bonito el poder haber compartido tanto tiempo. Mis abuelos por el lado Bloom fallecieron ambos a los 97 años. Eh, con muchos años de diferencia, ellos se llevaban 9 10 años, pero Jacoma falleció en el 2012 a los 97 años, una persona muy, muy, muy activa, hasta los 92 manejaba. Y me acuerdo que él, y le encantaba caminar, ellos tenían una joyería Máximo Blum y hermanos en Sabana Grande, y mi abuelo, hasta que dejaron de tener la joyería, pero le encantaba seguir caminando por Sabana Grande, ir a las panaderías, y él se presentaba como el Doctor Bloom. Entonces era No, como muy, muy chistoso porque era muy picaflor con las cajeras y todo, Doctor Bloom, un cafecito, Doctor Bloom. Entonces él manejó hasta el año 92, hasta sus 92 años. Y él iba a Sabana Grande en autobús, por puesto, y le encantaba, hasta que a los 92 tuvo una caída, y esa caída fue una operación, y esa operación ya con la edad, hasta que a los 97 falleció en casa. Grete también falleció en casa a los 97 en el año 22, o sea, algo bastante, bastante reciente. increíble esa historia. Y no hay que dejar de mencionar la sinagoga, porque tu abuelo, bisabuelo, Abraham, fue. Tenían dentro de su casa un centro en donde rezaban, y tenían una Torá. Entonces, yo creo que él vino también con toda esa cultura de mantener los valores religiosos y mantener la tradición judía. Y esa Torá la donaron hace Se poco. donó, sí, hace poco se donó a la Unión. Wow, wow, qué historias impresionantes. En esa casa judía, pues nace tu papá y su hermano. Son dos nada más. Son dos, mi tío falleció. Y ambos profesionales. Mi tío era anatomopatólogo, mi papá odontólogo. Entonces, tú ves como esa generación de abuelos que llegó a Venezuela sin nada, logran salir adelante, logran inculcarle a sus hijos unos valores de ser profesionales, de dedicarse cada uno a lo que quiera, y cómo ahí floreció todo un tema familiar muy, muy, muy bonito. ¿Y cómo recuerdas esa casa? Porque no hay que dejar de mencionar a tu hermana, Anabela, que también, pues obviamente es muy conocida en redes, profesional también, y pues han hecho una familia increíble. Esa educación que les dieron tus padres. Yo recuerdo, y creo que todavía lo mantenemos, era una relación como de amistad. Todos éramos como muy amigos, todos nos contábamos siempre todo, y lo seguimos haciendo. Una familia como muy, muy, muy cercana, donde todo el mundo sabía lo que le pasaba al otro, donde si teníamos un problema, no teníamos que contarlo primero a nadie en la calle, lo podíamos hacer en la casa. O sea, estábamos en un ambiente lo suficientemente seguro para poder expresarnos. Eh, Nadie nos obligó a estudiar lo que queríamos estudiar. Yo asumo que a mi papá le hubiera encantado que hubiéramos sido odontólogos, alguno de nosotros, para quedarnos al final con toda su clientela, pero no, a mí me interesaba el área de construcción. A Anabel siempre le gustó el área de comunicación, y, y mi mamá, yo digo que fue su primer manager, entonces era como esa figura de manager. Entonces, siempre hemos tenido como todo ese apoyo de nuestros padres para emprender absolutamente todos los proyectos que quisiéramos.
Y hablando de emprender, nos quedamos en el 2024. ¿Qué pasa en el 2024? Porque es muy común conocer historias de gente que se reinventa porque, bueno, le fue mal en el negocio y tuvo que volver a empezar. Pero Jonathan, tú estabas en la cima de la cima y en el momento más alto tú decides reinventarte. Yo creo que pasaron varias cosas. Por el tema de deporte, me siento todavía en el mejor momento de mi vida. Me siento en el momento que más energía tengo, que más tengo para dar. Y yo llevaba varios años pensándolo, oye, tengo ganas de hacer algo propio y hacer algo en ese ramo que estudié, que trabajé muy poquito, que en algún momento dije que quise ser constructor, pero lo dejé porque entré en el mundo de los medios que me fascinó. Entonces, Y que bueno, tus padres te llevaban los fines de semana a ver. sí, pero bueno, Dios me puso en una carrera profesional completamente diferente, pero me sentí que estaba en un momento de mi vida en donde financieramente podía no depender de otra empresa, donde sentía que tenía toda la energía para arrancar uno, dos, tres o cuatro proyectos, que de hecho es lo que estoy haciendo y a veces cuando la gente me pregunta, ¿qué porcentaje de tu tiempo le estás dedicando a este proyecto versus al otro? Y le digo, a cada uno le estoy dedicando el 100%. Y es verdad, o sea, cuando estás haciendo algo propio, lo haces con tanto cariño, con tanto empeño, que no te importa si son fines de semana, noche, estás construyendo. Entonces dije, quiero tener la oportunidad de construir algo. Y pasó algo que yo creo, cuando estaba pensando que me movió, en el año 23 fallece el señor Cisneros. Y después te cuento una anécdota de uno de los últimos proyectos que trabajé con él. Y creo que a mí me marcó eso muchísimo. eh, Porque para mí alguien tan importante, con tantos recursos, ¿cómo se puede morir de repente? ¿Cómo te da una enfermedad tan sencilla y no logras salir de eso y te mueres? Y a mí eso como que me activó también un reloj de decir, si hay algo que quieres hacer, aprovéchalo. Tienes que, si te sientes con la energía, dale. Entonces me sentí con la suficientemente fuerza de decir, bueno, quiero emprender. Obviamente hicimos un proceso de transición súper lindo en donde yo dejé todos los proyectos que estaba haciendo, permanecí como consultor dentro, creo que por 6 meses más, para terminar los diferentes proyectos que estaban encaminados y comencé a dedicarme a las cosas que de verdad me atraían. Entonces, dedicarle 100% a mi proyecto de media y 100% a mi proyecto de real estate, que ha sido muy interesante porque más que una reinvención, ha sido una necesidad de aprender muchísimas cosas de cómo hacer marketing personal, cómo estar frente a las cámaras. Eh, yo hago videos ahora para Instagram, pero para mí eso fue trágico. Son geniales. Yo tardé 6 meses en poder grabar el primer video. Yo agarraba ese teléfono y no había forma. Yo no me sentía. Y la gente me decía, ya, pero tú vienes de medio. Sí, pero no es lo mismo. ¿No le Estar detrás. pediste clases, Anabel? Le pedí clases, pero no podía hasta que me fui metiendo como en diferentes mentorías, especializaciones, en donde logré al final entender cuál tenía que ser el método para promocionar lo que yo quería hacer. Me di cuenta que no lo podía hacer solo, que tenía que contar con un equipo que me ayudara. Y desde el momento que decidí hacer eso, eh, la verdad es que yo tuve que cambiar mi personalidad digital, eh, que para mí era una tragedia. Yo traía como mi cuenta de Instagram con 50.000 seguidores, pero todos los mentores me decían, tus seguidores no te siguen por el mundo de real estate. Tú no puedes comenzar tu nuevo negocio con una base de seguidores que ese no es el tema que le interesa. Tienes que arrancar de cero. Y para mí eso fue así como un golpe, como voy a arrancar de cero. Y bueno, por esta cuenta que estamos hablando, arrancó de cero. Y en los últimos 4 meses estamos ya más de 40.000 seguidores interesados en hablar de temas de real estate, donde yo decidí que quería ayudar a la gente a hacer las cosas que yo hice desde el año 2007-2008 y después desde que vine a vivir en Estados Unidos en 2013, que era cómo entender este mercado que parece fácil, pero es muy difícil. Entonces tú tienes que hacerlo con estrategia, tienes que entender cuáles son las normas, cuáles son las legislaciones, cuáles son las ventajas impositivas que puedes tener,
qué te conviene más a nombre personal, a nombre de una empresa. Entonces dije, bueno, yo me quiero diferenciar de todos estos servicios de gente que te ayuda a comprar y vender, a ser un poquito más estratega. Entonces quiero enseñar a la gente cómo entrar en el mundo real estate con estrategia, entendiendo que es todo lo que está pasando. Ese valor diferenciador es altamente productivo porque estás educando a una audiencia que termina siendo probablemente tu cliente. Entonces es un dar y recibir constante. Me parece maravilloso. Antes de entrar, porque quiero seguir hablando de Jonathan Bloom Miami, de tu cuenta de real estate, quiero ir para atrás y que no dejes de contarme esas anécdotas que me prometiste de Mira, que te llevaste pues de trabajar tantos años. ¿Cuántos fueron en total? ¿Más de 20 en sí, Cisneros Group? en total, digamos, pasaron más de 20 años con ese periodo que yo lo llamo de pasantía internacional en Entertainment Television, pero al final desde el 2001 hasta el 2024, más de 20 años. Uno de los proyectos que yo creo que más disfruté y que más me marcaron fue el reto de transformar Miss Venezuela, que era al final una plataforma de mercadeo del Grupo Cisneros en Venezuela, porque era una gran noche, un espectáculo en donde era lo que veía el mundo que sabíamos hacer, pero al final era un gasto, o sea, era un proyecto que se hacía una vez al año. Y un poco el encargo que me hicieron es cómo convertimos esto en una franquicia. ¿Y qué significaba una franquicia? Una franquicia es, yo yo no quiero tener algo que solo pase una vez al año, una sola noche y que muera. ¿Cómo comenzamos a tener contenido que si ojalá pudiera estar todo el año, pero si no está todo el año, por lo menos esté un trimestre? Fue un proceso súper interesante. Me acuerdo que el primer proyecto que hicimos fue en el año 2013. Pasamos todo el 2012 planificando, y en ese momento Joaquín estaba todavía vivo y era súper difícil. O sea, ¿cómo explicarle al productor ejecutivo por más de tantos años que ahora las cosas las que íbamos a hacer un poco diferente? Y ese un poco diferente fue, vamos a comenzar a hacer un reality show. Y ese reality show no va a salir por la pantalla de Venevisión, va a salir por la pantalla de Sony Entertainment Television. Primero, obviamente después lo vamos a pasar nosotros. ¿Por qué? Porque es una plataforma de cable, una plataforma donde nosotros no estamos, una plataforma donde hay otra audiencia, otros anunciantes, donde vamos a recolectar ingresos por licencia. Vamos a tener una alfombra roja, que quién la va a transmitir, y Entertainment Television con sus animadores. Y en ese momento, eh, Adriana todavía vivía en Nueva York, fuimos a presentar el proyecto, había una integración, en ese momento teníamos varios sellos disqueros aquí en Miami, entonces era cómo involucramos también a los artistas que tenían estos sellos en el concurso, y Joaquín me decía, pero es que ya tenemos un artista central. No, no va a ser para la parte central, va a ser en los desfiles de traje de baño, va a haber un artista de nuestro grupo que va a estar amenizando todo ese desfile. Entonces fue un proyecto súper difícil. eh, Mientras lo estábamos planificando, fallece Joaquín Riviera en el 2013 y me queda eso de, bueno, cómo terminamos de llevar a cabo el Miss Venezuela. Volvimos al Poliedro de Caracas ese año, volvimos a traer a Maite Delgado y entonces logramos poner otra vez en la palestra este producto tan importante, pero ahora no era solo una vez al año. Tuvimos un reality show que cubrió mucho tiempo y de ahí comenzó una evolución que la verdad, no paró. Después vinieron a sumar franquicias regionales, más de 8 franquicias regionales, muchísimas más programas que estuvieron al aire y terminamos convirtiendo esa noche en por lo menos 3 o 4 meses y siendo el producto que más ingresos le generaba a la compañía. Entonces es algo que fue sencillamente fascinante, con mucha visión además de negocio, porque al final no era solo un espectáculo y terminó siendo un caso de estudio también del IES. No, Entonces, no, gracias por compartirlo, porque aparte volvimos al poliedro con Maite Delgado el año pasado, así que es algo que dejaste huella. sí, Increíble. Tienes otra historia que creo que también merece la pena contarla, porque obviamente tenemos en nuestra vida, vamos teniendo mentores, así como son nuestros padres y nuestros abuelos, pues también es esta gente que nos enseña en nuestros trabajos, en nuestras corporaciones sí.
Tienes Y una con Gustavo importante. uno de los últimos proyectos de Gustavo, eh, que a mí me marcó muchísimo, él dijo, quiero planificar mi legado. Y yo, Mm. ¿qué significa eso? O sea, yo me decía, yo me siento que estoy todavía lúcido, que tengo muchísima salud y quiero contarle al mundo cómo construimos lo que somos hoy. Y él armó un equipo en donde tuve eh, el placer de poder participar, en donde se iban a hacer diferentes iniciativas. Uno era un documental que se llama Gustavo Cisneros sin descanso, eh, en donde él cuenta absolutamente todo, desde que nació hasta cómo armó todos los negocios, cómo fue esa transición generacional cuando entrega a Adriana. El otro fue un libro, que la verdad es que si no lo han leído se los sugiero. Los retos son nuestro negocio, que para mí es como un ABC de lo que tiene que hacer cualquier ejecutivo si quiere ser exitoso, no solo en el tema de negocios per se, sino en el tema de gerencia, cómo manejar a tu personal, cómo rodearte de la mejor gente posible, cómo estructurar los negocios. Es sencillamente fascinante y tuve la grandeza de poder participar. Cuando terminamos de hacer todos esos proyectos, obviamente tuve que hacer la publicidad digital del documental, pero parte de ese proyecto, Gustavo me dice un día, y quiero que planifiques también el video que van a poner al aire en Venevisión el día que yo me muera. Wow, Y yo dije, ya va, ¿cómo es wow. eso? Y me dice, es que ustedes no lo saben hacer. La gente se muere y tienen que resolver cosas muy, muy rápidas y terminan haciendo algo muy cortico que no es de la talla de la persona. A mí eso me Wow. dejó como súper marcado porque era, wow, este señor quiere hasta planificar cómo tenemos que recordarlo. Y para mí eso fue, le digo, pero señor Gustavo, usted está perfecto, no tiene planificado morirse. Me dice, bueno, pero yo quiero que me lo hagan. Y me acuerdo, armamos un equipo, primero para hacer el guión, y era larguísimo, porque él quería que incluyéramos absolutamente todo, y todos los premios, y toda la familia. Y fue un proceso de convencimiento primero para hacer el guión. Cuando tuvimos ese guión, bueno, lo tuve que hacer con un equipo en Miami porque obviamente no queríamos que eso estuviera sentado en Venezuela. Al final él aprueba el guión, aprueba el video y me dice, bueno, y tú lo irás actualizando por todo el tiempo que haya que actualizarlo, porque obviamente yo creo que lo terminamos en 2022 y después él siguió recibiendo premios, participando en conferencias, entonces yo bien escondidito tenía que ir actualizando el video y en el 2023, me acuerdo, ese diciembre, recibo una llamada. Gustavo está mal, el señor Cisneros está mal en un hospital en Nueva York, puede fallecer. Y para mí eso era como, fallece y el video está nada más en mi computadora. Y lo Wow. único que había que hacer era ponerle la fecha en la que él había fallecido, porque él ya había planificado que estaba todo absolutamente grabado. Entonces tuve que ir a la oficina, poner la fecha y se pudo airear. Entonces para mí, esta es como la gente que de verdad tiene visión hasta qué va a pasar cuando no va a estar. Eh, Siento que eso me marcó muchísimo, la confianza también que tuvo conmigo para yo mantener ese material tan delicado en mi computadora y poder transmitirlo. Fue una experiencia, además es muy triste, pero fue como muy enriquecedora poder haber trabajado en ese proyecto. Wow, gracias por contarlo, de verdad que una experiencia maravillosa. Yo vi el documental, es increíble, creo que inclusive en el documental está el tema de Coca-Cola. Es wow, y bueno, gracias por contarlo y por estar detrás de esa historia. Me recuerdas una historia con Alfred Nobel, que siempre la cuento, que precisamente cuando el hermano fallece, se confunden y ponen el obituario de él. Y él en la mañana lee su obituario y dice, Dios mío, la manera como el mundo me va a recordar es porque fui capaz, junto con mi hermano, de hacer la dinamita y de matar con un solo botón 1000 personas. Eso no es como yo quiero que me recuerden. Y ese es el inicio del premio Nobel. Entonces me parece increíble porque son gente realmente visionaria que saben que hay algo más allá
de la muerte y es Y, lo que y tú dejas en vida. cómo quiero que me recuerden. Yo quiero participar y yo quiero saber cómo me van a recordar. Y fue hasta planificar eso, me parece que fue brillante. ¿Y será que de ahí en cómo quiero que me recuerden, Jonathan, es donde tú haces esa transición y quiero que me recuerden por lo que yo voy a Sí, hacer ahora? y por eso digo que eso fue algo también que me marcó, porque ahora yo quiero tener como mi propia marca, quiero tener mi propio sello y estoy tratando de tener varias líneas de negocio porque creo que resulta como muy difícil separarte de tus pasiones, ¿no? O sea, creo que eso es algo que no podemos hacer. Entonces, tengo una pasión por media, tengo que seguir con eso y tengo una pasión por real estate, tengo que seguir con eso. Entonces, en mi línea de media empieza con una consultora boutique en donde empiezo a asesorar clientes, pero termino participando en algunos proyectos startup que creo que van a cambiar el futuro de, de media, del futuro de cómo vemos noticias. Entonces me siento como súper entusiasmado de estar participando con esta compañía que se llama News AI, en donde estamos tratando no de reinventar, sino de utilizar toda esa información que hoy se crea primero en los teléfonos celulares de la gente y no en los medios. No tenemos, los que hemos trabajado en medios, sabemos que no podemos tener reporteros en Ujú. todas las partes del mundo donde van a estar pasando cosas. Pero en todas las partes del mundo hay personas con celular, suben contenido a las redes sociales y comienzan a dar eso es lo que nosotros llamamos tubazos, antes que los propios medios. Entonces, esta compañía surge un poco con esa iniciativa en donde a través de inteligencia artificial, tú como medio puedes definir un tema y te vamos a buscar todo el contenido que se ha creado en redes sociales en cualquier parte del mundo de ese tema. Lo vamos a curar, lo vamos a verificar, porque hoy en día la mitad de las cosas son fake news. La plataforma te dice esta noticia es verdadera, esta noticia es falsa, y si es falsa es por esto, por esto, por esto. Te va a negociar los derechos con esa persona que creó el contenido y te lo va a entregar a ti como medio para poder transmitirlo al aire y para que tú como medio puedas mantener la confianza en tu audiencia que estás reportando todo lo que ocurre de una forma correcta. Este proyecto lo presentamos ahorita en Miami en enero, pero la verdad la presentación era para decir en septiembre vamos a estar lanzando esta plataforma. Hubo tanto hype que la reunión que yo hice con 10 presidentes de canales de Latinoamérica que nos dijeron, todos queremos trabajar ya con ustedes. Entonces, bueno, hemos estado corriendo para comenzar ya a entregar este proyecto y han surgido muchísimas aplicaciones. Estamos desarrollando una aplicación para el Mundial de Fútbol. Imagínate, ¿cuántos fans van a estar en los estadios? Cada uno de esos fans es un generador de contenido súper interesante de cómo se están comportando las barras, cómo me preparo yo para ir al estadio, cómo estamos celebrando en la casa. Yo no estoy ni siquiera a lo mejor en el mundial y estoy en mi país, cómo lo estamos viendo. Entonces, los canales quieren usar todo ese contenido que nadie iba a ver de ninguna otra forma para poder usarlo también en sus resúmenes. Los canales quieren usar contenido de integración comercial porque un fanático sube un video y se está tomando una Coca-Cola, se está tomando una cerveza y esos pueden ser clientes publicitarios de esos canales y qué mejor forma de hacer publicidad que con algo tan orgánico como un usuario de tu producto y nadie se hubiera podido enterar que eso existe, si no es porque alguien recolecta todo ese contenido y me lo entrega. Entonces, la verdad es que es algo que nos tiene súper contentos. Estoy trabajando con un grupo en Israel y yo creo que lo que me ha permitido también dedicarle ese 100% es que por la diferencia horaria podemos comenzar a trabajar muy, muy, muy temprano en la mañana, que para mí no tiene ningún problema porque me paro siempre a las 4:30 para entrenar. Entonces, siempre antes de ir a entrenar, ocurre intercambio de mails, chats, de dónde estamos, coordinamos y ya después empezamos el día. Entonces, ese proyecto me tiene súper contento. Hay otro startup también donde estoy participando de una red social, pero bueno, ese está todavía un poco más Algo de confidencial. experiencias que también me Sí. llamó súper la atención, Y, porque es y, y lo que tú proba- dices, el mundo ha cambiado. Entonces, sentía como esa necesidad de poder participar yo directamente como persona, como dueño, como empresario de este mundo. Después tuve la posibilidad también
de comenzar a desarrollar proyectos de construcción, que era un gusanito que me había quedado desde el año 94, donde por última vez hice algo de construcción, y por esas casualidades de la vida tuve la posibilidad de reconectar con amigos y compañeros que habían estudiado toda la vida, kinder, primaria, bachillerato conmigo, y después cada uno se separó en su mundo. Coincidimos en Miami y coincidimos asociándonos para hacer proyectos de construcción. Entonces, creo que ha sido como ese full circle, ¿no? Te terminas sintiendo muy cómodo con la gente con la cual siempre estuviste cómodo porque te criaste con ellos. Entonces, es una experiencia muy bonita. Obviamente eso también requiere tiempo, el crear los videos de JonathanBloom.Miami requiere tiempo. Hay otro negocio que se está armando también hacia futuro que tiene que ver con real estate. O sea, creo que cuando ya estás en modo empresario, tu mente no para. Literalmente no para, pero estás siempre contento. Aparte que eres muy productivo y quiero entender cómo es un día en Jonathan. Te Bueno, levantas 4 de la mañana, lo dijiste, te sí, preparas. me levanto entre 4 y 15. La gente cree que uno se levanta y te vas directo al gimnasio, pero la verdad, te tienes que alimentar. Mm. Te tienes que alimentar para poder tener energía y tienes que dar tiempo para que ya tu cuerpo absorba todos esos nutrientes y puedas entrenar. Entonces, hacemos eso, le damos de comer a los perros, baño, etcétera, etcétera. Ya 5:30 de la mañana es o gimnasio, o trotar, o entrenar bicicleta en casa. Y ya a las 7 8 pues obviamente desayunarse, vestirse y dedicarse al trabajo hasta las 6 7 de la noche cuando toque. Pero eso sí, 8 8:30, Jonathan Bloom desapareció, se tiene que acostar, tiene que recargar. Y yo te diría que eso ha sido como que lo único que ha afectado mi vida, el tema de pararme tan temprano. Obviamente te afecta la vida social un poco, cada vez que te invitan a salir no puedes, mañana tengo que entrenar, mañana te... Entonces, bueno, haces unas excepciones muy pocas, pero en eso soy como muy estricto, ¿no? Tengo que entrenar, no puedo salir, no puedo tomar nada, pero creo que te organiza muy bien para que te dé tiempo a hacer todo y lo conversamos el otro día. Hoy, por ejemplo, corrimos 2 horas y cuarto y para mí fueron las 2 horas y cuarto más productivas. ¿Qué voy a hablar con Tamara? ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo lo voy a estructurar? ¿Qué voy a hacer después en este tema? Estos clientes que me pidieron esto, ¿qué les voy a presentar? Estás contigo mismo durante 2 horas, eh, donde puedes pensar, te puedes relajar, puedes organizar tu día, puedes tener tus pensamientos, decir esto funciona, esto no funciona. Es un tiempo que de cualquier otra forma no podrías tener porque o tendrías el celular en la mano, o con chats, con llamadas, con Zoom, con email, pero en el momento que estás haciendo ese deporte, eres tú, la naturaleza y tus pensamientos. Qué maravilla, estructuras tu día completo. Hay algo que no hablamos y me encantaría que lo menciones porque creo que es parte de ti y ya sé que nos tenemos que ir temprano. Jonathan me puso a correr. Yo no corro tan rápido como él, pero creo que tenemos que ir como a un pace de 6. Ahí voy, ahí voy. El tema de medición. Viene de McKinsey. En McKinsey todo se mide, lo que no se mide no sirve. Y tú, tu vida, todo lo mides. Tienes Sí, tu pulserita, a yo tengo ver, aquí mi ajá. pulsera, el Whoop, que la gente cree que es muy nueva, pero yo la debo tener 7 años desde que salió al mercado. Y un poco te mide tus pulsaciones durante todo el día. No solo cuando haces ejercicio, sino también cuando descansas. Me gusta que te mide la forma en la cual descansas, si dormiste profundo, si hubo algún estrés, si te despertaste, si parpadeaste, si te moviste, cómo fue tu respiración, cómo fue tu recuperación. Y entiendes un poco cuando te levantas al día siguiente, eh, si te sientes cansado en el entrenamiento, sabes por qué fue, porque tu cuerpo literalmente no se recuperó, te da recomendaciones y a mí me da mucha risa porque a veces me dice, hoy deberías entrar a la cama a las 5:45 de la tarde. ¿Sabes? Te explica muy bien qué es lo que tienes que hacer y uno de los features que me parece más cool que sacó y que lo usé por primera vez este año
te puedes hacer exámenes médicos de sangre y linkearlos a tu app. Entonces, una vez que tienes todos los resultados, te dice, oh, este número lo tienes elevado, pero no tienes que preocuparte porque eso pasa a una gente que hace ejercicio como tú y tú en los últimos 2 días hiciste esto, esto, esto y esto. Y la verdad, yo no me quedé tranquilo y lo llevé a un médico y me dijo, no, 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 100% es verdad. Todo lo que te está diciendo es verdad. Entonces, sí soy de esas personas que creo que lo que no mides no lo puedes mejorar. Y eso lo aplico en cada uno de los emprendimientos que tengo. Cuántos contactos estás haciendo con clientes, cuántos clientes te responden. Ah, bueno, si quieres tener un success rate más alto, tienes que contactar más por diferentes vías, no solo por aquí, sino también por allá. Entonces, creo que el poder medir eh, te da herramientas suficientes para decir cómo tengo entonces que mejorar. Y creo que eso es una estructura muy ingenieril. Creo que todos los que hemos estudiado ingeniería como que nos gusta mucho ese concepto de cómo medimos las cosas. No, 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 es maravilloso. Esto ha sido una clase, Jonathan. Para entrar nuevamente en Jonathan Bloom Miami, porque creo que eso fue lo que me hizo llegar a ti, aunque no lo creas, te conozco de hace mucho tiempo tu trayectoria, me acuerdo cuando trabajaba con Ismael Cala, pues siempre Jonathan Bloom estaba en la mesa y conozco tu trayectoria de media, pero esto que estás haciendo en Instagram de verdad me apasiona porque encontré en ti una persona que nos enseña a tomar decisiones y que no es nada más lo que tú dijiste al principio, es muy cierto, tenemos una cultura distinta a la cultura americana. Hay muchas cosas que sabemos hacer diferente porque obviamente no fuimos educados aquí y no conocemos las leyes, no conocemos cómo funciona una inversión en los Estados Unidos y no conocemos cómo comprar. Y tú todos los días, con esos videos que por aquí ya pusieron, que son geniales, y cómo aprendiste a hacerlo, me encantó, porque obviamente Jonathan era una persona tras cámara. Y hoy en día te volviste pues una persona frente a la cámara que tuvo que aprender, pero lo aprendiste maravilloso porque nos educas. Cuéntame un poco cómo es eso y cuéntame cosas que también que has aprendido tú que se hacen diferente en nuestros países. Mira, cuando decidí que parte de mi tiempo lo quería dedicar a real estate, co- habían dos cosas. La principal era construir. Y construir tiene como varios procesos. Vamos a levantar capital, vamos a desarrollar unos planos, vamos a hacer permiso a la ciudad, pero esos proyectos van a tardar tiempo. Vas a pasar 2 o 3 años, donde obviamente no lo voy a hacer físicamente. Entonces yo dije, tengo que seguir aprovechando este tiempo en real estate. ¿Y qué puedo hacer? Bueno, ¿sabes qué? Quiero sacarme la licencia para ayudar a gente a comprar y a vender, además de para poder administrar las propias inversiones que yo he ido construyendo, porque si no comienzas a dejar dinero en la mesa. Entonces, con mis propias inversiones, yo me he dado cuenta que algunas salen bien y otras salían mal. Y era porque nadie me explicaba cómo tenía que estructurarlas, cómo puedo yo, siendo inversionista, vender una propiedad y desfasar los impuestos para que vayan a otra. Yo eso no lo supe hacer nunca. Y cuando yo creía en el año 2015 que sabía, porque dije, no me la estoy comiendo, lo hice tan mal que el contador me dijo, estás loco, lo que tú hiciste no tiene ningún sentido. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta, yo no quiero nada más ayudarte a ti a comprar y vender. Yo quiero ayudarte a ti a que lo hagas de una forma estratégica, donde puedas usar toda la normativa que existe en el país, porque hay leyes, hay reglas que son federales, hay reglas que son locales, para que entiendas las diferentes herramientas de crédito que puedes tener porque mucha gente no sabe. Yo pienso que la cultura nuestra latina es, tienes que tener X cantidad de dinero para comprar un bien. La cultura americana, por otro lado, es completamente diferente. Todo se lo debes a alguien. Entonces, tienes que tener como esa combinación para decir, tampoco puedes vivir endeudado. Hay deuda buena, hay deuda mala. Esa deuda buena es aquella que te va a ayudar a pagarla a tu inquilino o a aquella persona a quien tú le estás entregando tu propiedad para que crezca. ¿Y cómo vas a sacarle después dinero? Bueno, vas a hacer un cash out refinance. ¿Y qué vas a hacer con ese dinero?
no va a ser para viajar, ese dinero va a ser para meterlo en otra propiedad. Entonces, ¿cómo le enseñamos a la gente cada una de esas cosas? Obviamente muchas cosas sabía, las otras también las he ido aprendiendo, pero las tengo que comunicar. Y quiero comunicarlas de una forma muy difícil porque tienes un minuto nada más para decirlo. Entonces, bueno, Un elevator pitch. es un elevator pitch, pero tiene que ser una forma donde con un hook muy rápido logres captar la atención. Y todo lo que ha pasado con Jonathan Bloom Miami me ha llevado también a la necesidad de probablemente lanzar un servicio a futuro, que ya lo estamos diseñando, que es asesoría. O sea, no solo compraventa, sino un simple servicio de asesoría, porque hay mucha gente que tiene sus propios brokers, sus propios realtors, pero quiere saber qué es lo que tiene que hacer, porque esas personas no se lo están explicando. Entonces, mucha gente me ha comenzado a pedir, yo quiero nada más el servicio de asesoría, quiero poder hacer un Zoom contigo. Y la verdad es que hoy en día yo lo he hecho con muchísimas personas sin necesidad de que ellos hayan comprado o vendido, pero ahí surge como que un mercado potencial muy grande que vamos a empezar a explotar, en donde haya como esa plataforma educativa, en donde hayan videos más extendidos, en donde puedan participar los contadores, los abogados con los que yo trabajo, porque tú no puedes dar asesoría legal o asesoría financiera o de impuestos sin ser abogado o sin ser CPA aquí en los Estados Unidos. Entonces, para mí ha sido como muy importante decirle a la gente que me escriben, ¿puedes ayudar a hacer los taxes? No, no te puedo ayudar a hacer los taxes, yo no soy CPA. Te puedo recomendar a quién te puede ayudar y quién sabe exactamente aplicar todos esos reglamentos Uy, que yo te estoy comentando en los videos. nos quedamos fríos. Te puedo recomendar, ahí quedamos. Que te puedo recomendar a que trabajes con un grupo de personas que sabe aplicar exactamente todas las recomendaciones que yo doy en los videos, pero yo no lo puedo hacer. Entonces, bueno, surge esa iniciativa de por qué no tenemos ese grupo de asesoría en donde estén los abogados, los contadores, las diferentes especialidades, para que la gente pueda tener como todo lo que necesite en el mundo del real estate. Wow, Jonathan, va a ser muy difícil dejarte porque es todo maravilloso contigo. Te prometo 12:20, te suelto. Tengo unos 10 minutos para cerrar con una pregunta que me encantaría hacerte. Eh, Conociendo este recorrido de tu vida, la historia de tus abuelos, la historia de tus padres, que todavía tienes contigo, larga vida para ambos, ¿qué te llevas de ellos? Mira, lo primero es la importancia de los valores familiares. Y para mí eso ha sido lo más grande, esa relación de no importa lo que tú quieras ser, aquí siempre te vamos a apoyar, ha sido fundamental. Segundo, gracias a mis padres por habernos inculcado el respeto a los abuelos. Eh, Ese tema de los fines de semana son para compartir con los abuelos viene de mis padres. Y a mí me encantaría que yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos, que eso se replique y vaya pasando de generación en generación. Eh, Mis padres no se pudieron a vivir, no vinieron a vivir a Miami hasta que mi abuela Grete, lamentándolo mucho, falleció. Eh, Ellos sacrificaron la vida de ver crecer a su nieto a distancia por cuidar a su mamá y a su suegra, ¿sabes? Para mí eso es algo como muy grande que te explica y te enseña ese respeto que tienes que tener de las personas que te dieron vida, que te educaron, de donde viniste. Qué bonito, Jonathan. Me encanta eso que dices. Jonathan, ¿cómo quieres que te recuerden? Yo quiero que me recuerden como alguien que le ha gustado ayudar, que le ha gustado entretener, que siempre he sido como muy colaborador. Y creo que probablemente me va a gustar que me recuerden con estas diferentes empresas que estamos lanzando, ¿no? Ay, me encanta. Que yo creo que van a cambiar realmente el futuro de muchas cosas, de real estate, de media. Entonces, y la verdad es que para recordarme pienso que quedan como 50 o 60 años más, ¿no? Porque me estoy preparando físicamente para durar todavía muchísimo tiempo. Eh, Así que va a haber todavía bastantes cosas que se van a ir generando en esos años. Para cerrar con una analogía de lo que son los maratones y tu vida de corredor con tu vida profesional, eh, tu cese
en Cisneros Media Group fue un punto importante eh, que cerraste. ¿Crees que vas a cerrar ahorita con Boston? Mira, yo había planificado, sí, y que ese iba a ser mi cierre, pero ya sé que no. O sea, eso no va a pasar. Uno queda como picado y siempre tú terminas de correr un maratón, apenas cruzas la meta, dices, yo no sé por qué me metí en esto. Mientras lo estás haciendo y vas sufriendo, y a los 2 minutos dices cuál es el próximo. Al final es un reto personal. Y como lo quiero utilizar para seguir conociendo ciudades, países, primero había dicho vamos a participar en los 7 medios maratones más importantes de Europa porque nos va a permitir conocer otros países, pero ya que se están abriendo nuevos majors, probablemente tendremos que hacer el de Sydney, tendremos que hacer el de Shanghai, tengamos que hacer el de Sudáfrica. Así que no creo que sea un cierre y ojalá las piernitas sigan dando. Qué bueno, qué bueno. Se me ocurrió algo más. Este regreso de Cisneros Group y de Venevisión en una nueva Venezuela. Vi hace pocos días que Adriana, pues obviamente está muy entusiasmada y están recolectando pues una buena parte de capital para invertir. ¿Te gustaría asesorar ese proyecto? La verdad lo que más me gustaría es que se vea crecer. O sea, yo sé que no hay nada que más quiere esa familia que ver Venezuela otra vez brillar. No sabes cuántas oportunidades hubo de haber vendido todos los activos. Y ese era un tema del cual nadie podía hablar, porque era definitivamente no. Aquí nos vamos a mantener, decía la familia, porque va a llegar el momento en que vamos a hacer una plataforma por lo cual vamos a ayudar que el país crezca, que el país cambie. Entonces, ver que lo están haciendo, la verdad es que me llena de muchísima, de muchísima alegría, ver los cambios que se van dando y nada, desear que eso realmente se pueda cumplir y que lo puedan implementar sería lo mejor que pueda pasar. Qué bonito, es tu familia extendida, así que Así tenemos es, que hablar así de es. ellos. Me encanta, Jonathan. ¿Suerte o trabajo tu vida? Yo creo que primero trabajo, pero tiene que haber un componente de suerte. O sea, yo creo que tiene que haber suerte de estar en el momento indicado, en el lugar indicado, con la persona indicada. Que creo que tiene que ser una combinación, pero tienes que prepararte, tienes que trabajar duro para lo que quieras hacer. O sea, solo con suerte no vas a llegar a ningún lado, tiene que haber ese esfuerzo de tu parte. Me encanta, Jonathan. Lo tengo que dejar. Quiero leer algunos de los comentarios porque desaparecen cuando cerramos el live. Sin embargo, Jonathan me dio una idea y es hacer parte 2. Así que quien quiera saber más de todos estos consejos que nos está dando Jonathan con el tema de real estate y con el tema de inversión, pues obviamente pidan parte 2 y volveremos a invitar a Jonathan. Jonathan, aquí tengo pues gente que te quiere. Susi Halfen, Susi Bloom de Halfen, bravo Gracias, Susi. Jonathan hasta los 120. Aquí tengo a Debbie Batesman, excelente como todo lo que hace Jonathan, Compañera de impecable. promoción, Debbie, tan bello. Me encanta, felicidades, fuerte abrazo. Sigo leyendo Vivian Roycental, otra Otra prima. prima. Gracias, Tami, por permitirnos aprender tanto de la trayectoria de Jonathan y aprender tanto de él. Una cátedra. Saludos a ambos. Gracias, Vivian. Sigo por aquí. Andrea D'Angelo, enriquecedor lo que ha compartido. Gracias, Tamara y Jonathan. Sigo por aquí. Susi nuevamente dice, felicitaciones, Jonathan, mi admiración por ti. Eres un orgullo para toda la familia. Mis respetos y admiración al programa. Gracias, Susi, siempre fiel admiradora. Raiza Talmacio también aquí conectada. Niren Verdora, aquí Otra tengo prima. toda la familia. Gracias por conocer mucho mejor a mi querido primo y gracias, Tamara, por permitirlo. Melita,
nuestra querida Melita Schomstein, esposa de nuestro querido director del colegio. Jonathan, mis felicitaciones conociéndote como profesional. Gracias a Tamara como persona, doy fe de lo especial que eres desde niño. Agradecida por esta vida con todos tus bellos mensajes siempre. Qué Bendiciones, bonito. Melita. Raquel Borgman, felicitaciones a los dos. Me encanta la entrevista de quitarse el sombrero. Muchísimas gracias. Por aquí sigo, Cecil Schomstein. Espectacular entrevista. Feliz de escucharlos. Abrazos a ambos. Sigo aquí lo que te mencioné, viendo los videos de Jonathan. Me encanta. Benjamín Schomstein, brillante Jonathan, buena semilla sembrada en la que también participó el mural y luces Hercel Viali. Así es, Así es, así es. maravillosa entrevista, felicitaciones a ambos. Bueno, sigo por aquí, bueno, muchísimos aplausos, gente que fascinada estuvo de compartir el día de hoy contigo. Vivian Barcilay, te admiro, Jonathan. Qué Y lindo. bueno, aquí siempre digo, otro domingo más de historias que contar, aprendemos de estas historias, aprendemos de nuestros valores, nuestros principios, nuestras raíces y no olvidar, muy importante, de dónde venimos para saber a Así dónde es. vamos. Así es. No, mil gracias, Tamara, por la oportunidad y siempre a la orden. Ya saben, cualquiera que quiera aprender un poquito más de cómo invertir, aquí están las redes siempre abiertas y con mucho cariño se hace todo este trabajo para la audiencia. Aquí tengo a Eti Kaiser, que siempre se nos conecta, fiel admiradora del programa. Dice, estupenda su forma de trabajar y su visión. Qué chévere. Me encanta, Jonathan, que esta gente pues te diga pues en vivo todas estas cosas tan bonitas que es importante que sea reconocido. Y gracias a tus padres, Que por ahí deben estar conectados. Así que seguramente. saludos a ellos. Un abrazo enorme Gracias, Tamara. y éxito en tu reunión. Te prometí Gracias. que te soltaba 12:20, creo que lo logré. Lo logramos. Corrí a la mano contigo. Mil gracias. Y éxito en Boston, a ambos, Andrés y a ti. Chao.